La doctora Alma Rosa Sánchez Conejo, directora general del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, agradece la presencia de ustedes a la sesión general con la conferencia magistral que dará la magistrada Mariana Moredú Gilabert, quien estudió la carrera de Derecho en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, ha sido secretaria de Acuerdos del Juzgado de Distrito y Tribunal Colegiado. En 1995 ingresó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como secretaria de Estudio y Cuenta. En 2010 fue nombrada magistrada del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. En abril de 2013 fue nombrada como magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ha impartido cursos de amparo, derechos de los pacientes, telemedicina, expediente clínico electrónico, consentimiento informado, protección de datos personales en materia de salud, en el ITAM, la Universidad La Salle, la Escuela Libre de Derecho, en el propio HRAE, entre otros. Desde enero de 2018 es coordinadora del Seminario Permanente de Derecho y Salud Mental que se imparte por el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, junto con la directora, la doctora María Elena Medina Mora, es directora de la colección Derecho y Salud dentro de la editorial Tirant Lo Blanche. Ha sido profesora de la especialidad de Derecho Sanitario impartido por la unidad de posgrado de la UNAM. Participó junto con un grupo de expertos académicos y ciudadanos en la elaboración de la Carta Universal de los Deberes y Obligaciones de las Personas. Ha participado en diversas publicaciones como coautora, tales como Salud Mental Forense, El Nuevo Juicio de Amparo, La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comentada, y Derecho Tributario y Derechos Humanos, entre otras publicadas por Tirant Lo Blanche. Asimismo, es autora del libro Regulación Jurídica del Expediente Clínico Electrónico, publicado igualmente por Tirant Lo Blanche, obra con la que obtuvo el grado de doctora en Derecho. En marzo de 2020 obtuvo la certificación de barrista de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, AC, y en septiembre de 2021 es nombrada miembro honorario de la Asociación Psiquiátrica Mexicana. El tema que se abordará es el síndrome de burnout en el personal médico y sus implicaciones en el expediente clínico de los pacientes. Tema que responde por considerar que no se ha hecho visible el sufrimiento y los derechos de los médicos, únicamente los derechos de los pacientes. Sin más que agradecer a nuestra ponente, demos inicio a la conferencia. Bueno, pues me da mucho gusto estar aquí con ustedes en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca. Lamento no poder estar en forma presencial, las cargas laborales se han acumulado, pero pues quiero agradecer al doctor Gustavo Acosta Altamirano y a la licenciada Guadalupe Rosadueñas Donadiu, y a la directora Alma Rosa Sánchez Conejo, pues la invitación a compartir algunas ideas con ustedes y algunas cuestiones que se nos han ido presentando ahora, desafortunadamente con el tema de COVID, pero que no son exclusivas del tema de COVID, sino que existían con anticipación. Y el tema es precisamente hablar del síndrome de burnout, que es esta situación que en el contexto de la salud laboral surge como un problema cada vez más recurrente, y que consiste justamente en esta afectación a los profesionales que requieren un contacto directo con las personas, y que derivado precisamente de sentir su sufrimiento y tener lo que compartir, pues ellos también llegan a tener una cierta afectación en este sentido. El término, me gustaría hablar un poquito de
la historia. Y en ese sentido me gustaría decir que el término estrés surge como originalmente es utilizado en el campo de la química y es justamente el que se refiere a esta tensión que se genera entre los materiales de una estructura. Ahora, ¿cómo se da el estrés o el síndrome de burnout en las personas? Bueno, yo sé que estoy hablando prácticamente con puros médicos y con puros médicos muy especializados y evidentemente que están muy informados sobre este tema, pero creo que es importante detenernos y hablar un poquito de él. Y bueno, en el caso, en el sistema, en los sistemas biológicos se define por lo general como una condición que perturba seriamente la homeostasis fisiológica y o psicológica de un organismo, es decir, que empieza a generar una distorsión en todas las, en la fisiología de la persona y esto empieza a generar un estrés muy fuerte que le impide desarrollarse de manera adecuada. En este sentido, sabemos que el estrés no solamente se da en los seres humanos, sino también se da en los animales, por ejemplo, en los perros, en muchos animales, en la mayoría de ellos, y que puede generar situaciones fisiológicas como, por ejemplo, crecimiento de las suprarrenales, atrofio del timo, los ganglios linfáticos también se pueden afectar, el incremento del tono cardiovascular, la supresión del sistema inmune, úlceras gástricas, el incremento de la subida de la tensión de las personas, en fin. Y esto obviamente genera que las personas empiecen a tener un rendimiento negativo. Hans Eile describió 3 etapas del estrés. La primera es la alarma o reacción, la segunda, adaptación, y agotamiento o agotamiento o descompensación. Es decir, en la última etapa se produce la pérdida de recursos adaptativos a las situaciones de tensión y esto genera un caso típico de ansiedad. En 1974, que es donde se acuña por primera vez el síndrome de burnout, Herbert J. Fraudenberger, en una clínica para toxicómanos en Nueva York, observa que los voluntarios, después de un año de estar trabajando con las personas que sufrían este tipo de situación, empiezan a tener síntomas de pérdida progresiva de energía, ansiedad y depresión. Y entonces acuña este término y lo que dice es que el burnout es fallar, desgastarse o sentirse exhausto debido a las demandas excesivas de energía, fuerza o recursos. Es lo que pasa cuando un miembro de una organización, por las razones que sean y luego de muchos intentos, se vuelve inoperante, pues se deja de ser operativo, ¿no? Básicamente. Entonces, a eso se le llama burnout y es la primera vez que se habla de este síndrome en materia de medicina. ¿Cómo detectan, derivado de esta definición de burnout, en 1986 se genera un cuestionario que se llama cuestionario de Maslach, que desde su desarrollo en 1986, como les digo, es el instrumento más utilizado en el mundo para detectar cuando alguien está sufriendo este síndrome. ¿Cuáles son? Bueno, se le llama síndrome de burnout o síndrome del quemado o de fatiga o de desgaste profesional, en fin, se utiliza de muchas formas o se le puede llamar de distintas formas, pero todas implican lo mismo. Y es justamente esta situación en la que se genera una inadecuada forma de afrontar un estrés emocional crónico, cuyos rasgos principales son el agotamiento emocional, la despersonalización y la disminución del desempeño personal. Esto es importantísimo
porque obviamente cuando una persona empieza a estar tan agotada ya, pero no solamente físicamente, sino emocionalmente empieza a presentar estas situaciones. Es tan importante esta situación del burnout o de el síndrome del quemado, que inclusive ya está considerado como un riesgo de trabajo. Y esto es bien importante porque pudiéramos pensar que es una cosa imperceptible o que ni siquiera ha sido registrada por nuestras autoridades laborales, sino no es así. Y es muy importante porque justo ya está considerado como como un riesgo de trabajo. Y en ese sentido también creo que es importante mencionar que a últimas fechas, bueno, hará 2 años, un poco antes de que llegara la pandemia, se expidió en México una norma oficial mexicana muy importante que creo que ustedes deben de tener también en el radar, que se llama la norma oficial mexicana número 35 STPS-2018, que es factores de riesgo psicosocial en el trabajo, identificación, análisis y prevención. ¿Por qué? Porque justamente de lo que estamos hablando es de un riesgo psicosocial en el trabajo, justamente derivado del desempeño de las personas, en este caso, en el caso del sector médico, que estaremos hablando de médicos, enfermeras, de los residentes, de los internos, de todas las personas que están relacionadas con el sector salud y que tienen directamente relación con los pacientes y con los enfermos, pues pueden estar o son un grupo de riesgo de sufrir este riesgo de trabajo. Ahora, es interesante porque ya se han hecho muchos estudios y justamente derivado de pues el tema de COVID, se han hecho estudios en la Ciudad de México, en Guadalajara, hay diversos artículos en los que se señala, por ejemplo, y ya se ha identificado cuáles son los sectores o los grupos de riesgo que sufren más el burnout. Y, por ejemplo, habla de las personas que están en la primera línea de atención a las personas, por ejemplo, con COVID, o las personas que no están tan relacionadas o que están en otras áreas de los hospitales en relación al COVID. ¿Quién tiene más riesgo de sufrir el síndrome de burnout e inclusive de sufrir estrés postraumático? Porque pues, precisamente por estar conviviendo con personas que están en una situación de gravedad muy fuerte o que tienen posibilidades de morir muy fácilmente o que tienen la posibilidad de ser ellos mismos contagiados. Entonces creo que es importante porque sí se están haciendo estudios. Creo que es interesante hablar de que bien ha sido un tema muy importante, el tema de los pacientes con COVID. No se ha dejado de lado el tema de los derechos de los médicos. Voy a hablar al final un poco de la conferencia o de esta plática de los derechos de los médicos. Ustedes los tienen que tener muy presentes y son derechos que no son un invento, por decirlo de alguna manera, de la CONAMED o de algún grupo importante de médicos que decidió establecerlo, sino que son derechos que están perfectamente bien identificados en nuestra legislación y que por lo tanto son derechos que son reclamables para ustedes. Y esto es muy importante porque creo que existe un desconocimiento o una percepción de que no hay derechos de los médicos, de que solamente existen los derechos de los pacientes. Y creo que es importante señalar en esta plática que no, que sí existen los derechos de los médicos, que son derechos reclamables y que son derechos que se les tienen que respetar. Ya los veremos un poquito más adelante. Me quiero enfocar ahorita al síndrome de burnout, justamente porque el hecho de que exista, pues pareciera que es algo que no se puede evitar o que no se puede proteger a los médicos de esto. Y yo creo que esto es justamente lo más importante de esta charla. Soy
coordinadora de un seminario que se llama Derecho y Salud Mental, justamente organizado por el Instituto Nacional de Psiquiatría de manera conjunta con el Colegio Nacional, con la doctora María Elena Medina Mora, en el sentido de, y es un seminario permanente, en el que hemos estado justamente tratando de evidenciar el problema que están sufriendo los médicos y muchas personas derivado justamente del problema de COVID. Pero me es importante que no nos quedemos acotados al tema de COVID, porque como lo pueden ver, el tema del burnout viene desde antes, desde 1974 ya se identifica. ¿Por qué se identifica? Se identifica con el hecho de que los médicos o los profesionales de la salud están justamente en contacto con personas que tienen una situación muy grave de enfermedad o una probabilidad muy alta de fallecer o una situación muy factible también de contagiar a los médicos. Entonces, esto es importante que lo mencionemos. También se ha identificado que existen hay factores de riesgo que llevan a que una persona tenga muchísima más proclividad a adquirir este tipo de enfermedad, porque así la tenemos que llamar, que son, por ejemplo, las personas jóvenes, las personas que tienen hijos, el género femenino, o el género masculino, depende. Hay hombres, los hombres enfrentan los problemas del burnout de una forma diferente a las mujeres. Los hombres, por ejemplo, empiezan a consumir sustancias o alcohol, las mujeres se deprimen o empiezan a tener una serie de problemas de actitud o de depresión. Otro de los problemas básicamente que se presentan es esta imposibilidad de seguir llevando una relación social con las demás personas de una forma adecuada. Entonces empiezan a aparecer una serie de cosas como, por ejemplo, 3 factores, digamos: agotamiento emocional, que es lo que decíamos, la despersonalización, es decir, a mí ya me deja de importar el paciente, y la disminución en la ejecución personal. Entonces empiezo a tener una serie de efectos negativos en mí que obviamente van a redundar en mi relación con las demás personas. Los expertos que hablan del burnout hablan de 4 etapas del burnout, y creo que es importante que las mencionamos. Antes de mencionarlas, sí quiero decir también que nos hablan de signos de alarma, y esto es bien importante porque sé que todos con los que estoy hablando hoy son personas que se dedican a la atención de pacientes y al servicio de salud. ¿Cuáles son estos signos de alarma? Y creo que es bien importante. La negación, es decir, la persona que está sufriendo esta situación es la última en querer aceptar que lo tiene. El aislamiento, tiendo a aislarme, estoy cansado, no quiero estar con las demás personas, estoy un poco harto. Ansiedad, me empiezo a sentir ansioso, empiezo a tener esta sensación de que algo malo va a suceder. Empiezo a tener miedo o temor también, precisamente por eso. No quiero ir al trabajo, no me levanto con ganas de ir a trabajar, me cuesta trabajo levantarme, empiezo a deprimirme, y entonces es uno de los problemas en los que empiezo a sentirme sin ganas de vivir, inclusive con ganas de que todo me está atacando a mí, o con una sensación de que todo me está atacando. En fin, empiezo a tener una serie de sentimientos negativos, quiero fugarme o quiero irme o anularme, que nadie me vea. Empiezo a consumir sustancias que me relajen, que me hagan sentirme mejor. Pueden ser sustancias prohibidas o no prohibidas, pero se empiezan a
a consumir este tipo de sustancias, empiezo a cambiar mi personalidad con las demás personas, ya no soy amable, me vuelvo agresivo, me vuelvo irritable, empiezo yo a echarme la culpa de que a lo mejor las cosas no están saliendo como deben de salir, además me siento como que yo soy el responsable de todo, empiezo a tener cargas excesivas de trabajo también, porque entonces empiezo a aceptar muchos turnos, me empiezo a agotar, me quiero evadir, empiezo a tener también un comportamiento riesgoso, me vuelvo impulsivo, agresivo, la persona se empieza a abandonar de sí mismo, es decir, ya no me dan ganas de bañarme o de peinarme o de maquillarme en el caso de las mujeres, mi ropa no está tan pulcra, empiezo a estar desorganizado y a perder la memoria, me empiezo a hacer... empiezo, pues como estoy tan desilusionado y desbordado, pues ya un poco como que las cosas no me interesan, ¿no? Entonces creo que son signos de alarma que hay que tener presentes, sobre todo ustedes que están en esta situación. No son el único sector de la sociedad que sufre en el burnout, esto hay que decirlo también, lo sufrimos también los abogados, lo sufren también los psicólogos, lo sufren muchas personas que tienen justamente contacto directo con las personas. Ahora, les decía que hay 4 etapas o se han identificado 4 etapas en el diagnóstico del burnout. Y esto es importante. La primera etapa es justamente, permítanme, este desequilibrio entre demandas laborales y recursos materiales y humanos, de manera que los primeros exceden a los segundos y se provoca un estrés agudo. Pensemos, por ejemplo, cuando surge el COVID y los médicos, las enfermeras, los internos, todos los que participan en la prestación del servicio de salud y que tienen que tener contacto con estas personas, empiezan a sufrir. ¿Por qué? Porque no hay todo el equipo de protección necesario, porque tenemos miedo, porque no sabemos cómo se contagia o qué grado de contagio tiene la enfermedad, cuáles son los efectos. Al principio fue durísimo para todos, entre que todos estábamos encerrados y que después de esto se empieza a agredir a los médicos porque piensan que se vuelven un foco de infección. Esto es una cosa durísima, fuertísima en México, que no, a lo mejor no se habló lo suficiente y que creo que es bien importante. Creo que lejos de... el miedo le hizo a la población agredir a los médicos porque pensaban que como eran los que estaban en contacto directo con las personas que tenían esta enfermedad, pensaban que al salir y ir a sus casas, ir en el transporte público, encontrárselos en un centro comercial o en un Superama, entonces estas personas se volvían un foco de infección, al grado de que los médicos, las enfermeras, los internos, todos los que participaban en la protección de los enfermos tenían inclusive que cambiarse de ropa, y esto ustedes seguramente lo deben haber sufrido o lo deben haber vivido. El miedo nos provoca y ahí podemos ver que la población en general también estaba tan aterrada, tan atemorizada, que no sabía qué hacer y lo que se vuelve es agresiva. Entonces, para que veamos cómo también el público en general puede tener un grado de burnout provocado por otra cuestión, y en este caso creo que es provocado justamente por el desconocimiento de la enfermedad, por lo grave que fue desde el momento en que llegó, a lo mejor por los mensajes equivocados o ambiguos de cómo protegernos y cómo cuidarnos, e inclusive por los extremos de cómo teníamos que cuidarnos, ¿no? Íbamos a comprar alimentos y la comida la limpiábamos con desinfectantes, nos metíamos a bañar, la ropa prácticamente la metíamos a hervir, era una cosa que no sabíamos. Entonces, creo que eso es precisamente una de las razones de la primera etapa, esta situación en la que como no sabemos qué necesitamos, no sabemos cómo prevenirlo, no sabemos cómo cuidarnos, empezamos a tener
esta sensación de miedo y de desequilibrio. La etapa 2 se ha identificado en el que el individuo realiza un sobreesfuerzo o aprieta el acelerador para adaptarse a las demandas, pues obviamente de médicas que se están pidiendo. Sin embargo, esto solamente funciona transitoriamente, pues empieza justamente a perder el control de la situación. Es decir, yo me doy cuenta que tengo que seguir cuidando a los pacientes, me doy cuenta que me tengo que cuidar muy bien. Sí, pero esta energía, esto me dura muy poquito. ¿Por qué? Pues porque la situación grave sigue y se prolonga durante mucho tiempo y el estrés es fuertísimo y los médicos cada vez están más, estaban cada vez más angustiados. Hablado ahorita de los médicos que estaban haciendo sus especialidades en cuestiones distintas, por ejemplo, a la neumología, pues que tenían que estar aprendiendo y esto lo sabemos todos, a intubar, a, eh, a tratar una enfermedad que aparentemente nada más era de las vías respiratorias, pero que después presentaban otra serie de cosas. El tema de tener que hacer una selección de los pacientes para ver quién sí entraba o quién no entraba a los hospitales. Eso todo como ser humano nos afecta en nuestra vida, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos y obviamente nos genera un agotamiento terrible, ¿no? Sobrevienen entonces síntomas como de dejamiento, de menos compromiso con el trabajo, empiezo a reducir mis metas laborales, entonces ya, bueno, pues mira, ya no sé si se va a salvar, empieza uno como en una sensación, eh, pues como que ya no me importa tanto, ya sé que el paciente se va a morir o si se va a morir, pues ya no me importa, sé que de todas maneras está gravísimo y no puedo hacer nada. Empiezo también a pensar cómo yo voy a evitar que esto me pase a mí o cómo evitar llevarlo a mi casa, porque además hay que pensar esta parte, es la que yo les decía, las personas, los médicos con esposas, con hijos, con parejas o que viven en comunidad con su familia, obviamente sufrían este terror, este miedo que teníamos todos de llevar la enfermedad a la casa y ser el foco de infección y además después tener esta sensación de culpabilidad, de que por mi culpa y porque yo tenía que salir a cuidar a estas personas, pues entonces fue que yo contagié a mi familia. Esto es muy, muy delicado y esto es muy, muy triste y es muy fuerte. Y entonces después viene el síndrome de burnout, que es justamente, es la etapa 3 en la que aparece justamente el desgaste emocional ya tan fuerte, el agotamiento emocional, la despersonalización, la disminución en la ejecución personal, es decir, yo ya hago lo que puedo y como puedo y ya no me esfuerzo más porque ya, pero no porque no quiera, es que ya no puedo, mi organismo está realmente pues sucumbiendo al estrés y ya no está pudiendo reaccionar como debe de ser. ¿Cuáles son los síntomas de esta etapa 3, que es la que más nos importa? Porque es cuando ya tenemos diagnosticado el burnout. Y obviamente son síntomas, son cuestiones psicosomáticas, como me empiezo a sentir mal, tengo dolores de cabeza o tengo gastritis, justo las que decíamos, o me sube la presión, o empiezo a no poder dormir. Todos estos síntomas que la propia situación emocional en la que me encuentro y de estrés se me están generando justamente debido a esto. Cuestiones cardíacas, como les decía, el aumento de las suprarrenales, todo esto que realmente lo que me lo está generando es mi mente, precisamente por esta situación de burnout. Cuestiones conductuales emocionales, como les decía, me empiezo a volver agresivo, me empiezo a volver
Bueno, también, perdóneme, también en los psicosomáticos, pues me contracturo de la espalda, me empiezan a doler todos los huesos, me empiezo a sentir, me empiezan a dar, obviamente me baja mi sistema inmunológico, me empiezo a enfermar. Además, como tengo tanto miedo de enfermarme de algo que sea contagioso, si es que me dedico a las cuestiones que tienen algún tema de contagio, pero no solamente, les digo, no nos quedemos solamente en las enfermedades contagiosas, sino pensemos, por ejemplo, en los oncólogos que están acostumbrados o que conviven día a día con personas que tienen un estado a veces de gravedad muy alta, que saben que de todas maneras van a morir, que tienen que asumir que a pesar de los esfuerzos que están haciendo por utilizar sus conocimientos para darles una mejor calidad de vida a estas personas o para prolongarles la vida o para que recobren la salud, pues a lo mejor no se va a lograr y todo esto genera frustración, genera tristeza y genera una situación que al tiempo afecta a las personas. Pues empiezan, entonces seguimos con el tema de colitis, gastritis, ulceraciones, la gente a lo mejor hay gente que empieza a comer demasiado, hay gente que deja de comer, en fin, son este tipo de cuestiones psicosomáticas que están generándose por la situación tan grave. Las conductuales, como decía, pues son justamente esta situación de empiezo a lo mejor a consumir sustancias, pueden ser prohibidas o no, pero empiezo a abusar a lo mejor del alcohol, empiezo a fumar demasiado, empiezo a tomar demasiado café, o empiezo a tomar tranquilizantes para que me quite esta sensación de ansiedad. Muchas personas empiezan a volverse irritables o demasiado sensibles, de tal forma que esto afecta la productividad de la persona. No hay posibilidades de que se desarrolle a plenitud porque internamente no se encuentra plena, se encuentra afectada justamente por esta situación. Empiezo a decir, no voy a ir al trabajo, me siento mal, empiezo a hacer, como les decía hace rato, estas conductas medio de riesgo, medio negligentes, que no es que las quiera hacer, sino que estoy en una situación emocional que no estoy pudiendo, que no me estoy pudiendo desarrollar plenamente. Me vuelvo insensible, ya no me importa, ya no me afecta, cuando en realidad en el fondo ya me ha afectado demasiado, estoy demasiado afectado. Entonces es una cuestión un poco paradójica, pero es como una especie de autoprotección. Tengo que hacer que no me importe. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo estoy a punto de colapsarme emocionalmente. Entonces es justamente una de estas situaciones que se van generando derivado justamente de la efectos conductuales y emocionales que empiezo a tener. Obviamente empiezo a tener problemas con mi familia, empiezo a tener problemas con mis compañeros de trabajo, en fin, empieza una serie de situaciones muy fuertes para justamente evidenciar que estoy en una situación complicada. Entonces podemos decir en general que hay dos tipos de repercusiones del síndrome de burnout. Para el individuo, obviamente en su salud y en sus relaciones interpersonales, y también para la institución para la que trabajo. ¿Por qué? Porque yo dejo de ser un médico o una enfermera o un interno o cualquier persona que estoy ayudando, inclusive, no solamente inclusive las personas dedicadas a la limpieza y al cuidado de la institución, también tienen miedo de contagiarse, no tenían equipo, por ejemplo, en el caso de COVID, para protegerse. Entonces empieza una serie de conductas que obviamente ponen en riesgo no solamente mi salud, sino también ponen en riesgo al paciente, denotan un descuido en mi trabajo, un abandono, empiezo a faltar, busco pretextos para no ir a la oficina
o al despacho o al consultorio o al hospital en mi turno. Y entonces esto hace que obviamente mi rendimiento personal decaiga muchísimo. Aquí es donde ahora se ha empezado a utilizar, y a lo mejor algunos de ustedes ya lo han utilizado o ya han sido, ya han contestado este cuestionario de Maslach, en el que les hacen una serie de preguntas, son 22 preguntas, en una escala de tipo Likert que evalúa los sentimientos y actitudes del profesional en su trabajo y en particular hacia los pacientes, midiendo los 3 componentes del síndrome, que son los que nos importan: el desgaste emocional, la despersonalización y la falta de realización personal. Entonces, a través de estas 22 preguntas, ustedes, o más bien, el aplicador, el que les aplique este examen, ustedes van a poder saber en qué nivel de burnout se encuentran. Si están ustedes en un nivel leve, en un nivel moderado o severo, y esto genera obviamente una posibilidad de tratamiento y tiene más o menos un 86%, 90% grado de validez o de asertividad. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué otras consecuencias nos genera el síndrome de burnout? Bueno, pues se encuentra la persona que sufre de un síndrome de burnout, cuenta con un mayor riesgo de sufrir enfermedades psiquiátricas, mayor facilidad para la adicción a las drogas, ausentismo laboral, como ya lo habíamos dicho, dificultades para trabajar en grupo, alta movilidad laboral, es decir, no aguanto en un trabajo mucho tiempo, disminución del rendimiento personal, como lo habíamos dicho, y laboral, y mayor posibilidad de errores, empiezo a perder la memoria, ya no me acuerdo porque no me interesa, y aprendizaje inclusive, empiezo a tener problemas de aprendizaje y de memoria, y también inclusive de algún tipo, podría ser inclusive de disfuncionalidad sexual o trastornos sexuales. ¿Cómo? Y esto es un tema que me pidieron que platicara también con ustedes. Yo sé que ustedes, como Hospital Regional de Alta Especialidad, nacieron, y esto es una gran cosa que ustedes tienen, nacieron a la vida con el expediente clínico electrónico. ¿Cómo nos ayuda o cómo nos ha ayudado o qué repercusiones ha tenido, por ejemplo, el síndrome de burnout en también la ejecución del expediente clínico? Como ustedes lo saben, al nacer ustedes con un expediente clínico electrónico como el que ustedes tienen, yo creo que fue una herramienta que los pudo haber ayudado mucho. Ojalá en algún momento pueda yo tener algún tipo de retroalimentación en relación a este tema. ¿Por qué? Porque al ser un expediente automatizado en el que ustedes ya tenían la posibilidad de comunicación entre todo el hospital, saber cómo está esta persona, de esto, del otro, tener acceso a laboratorios, tener acceso a farmacia, tener acceso a quirófanos, tener acceso a las áreas especializadas en general, a la administración inclusive. Esto facilita mucho la comunicación y facilita mucho la posibilidad de que el médico tratante tenga información presente, actualizada, fidedigna, y que además pueda tener a la vez los estudios de gabinete, los rayos X, los laboratorios, en fin, todo lo que se necesita para diagnosticar a una persona o para saber en qué estado se encuentra en un momento determinado que ustedes necesiten tomar una decisión respecto de una persona. Bueno, yo creo en ese sentido que el expediente clínico electrónico que ustedes tienen debió haber sido una gran herramienta, cosa que no pasó
en muchos lugares en donde las personas tenían un expediente que en ese momento se les tenía que abrir un expediente. Ustedes tenían la posibilidad, por ejemplo, de analizar ese expediente para efectos del triaje y de determinar qué personas eran hospitalizadas o no, o qué personas estaban en un grado de mayor vulnerabilidad que otras, justamente, precisamente por este expediente clínico electrónico que ustedes tienen. Desafortunadamente, y como todos lo sabemos, México no tiene un expediente clínico único, tampoco lo tienen ustedes, pero ustedes tienen un sistema que sí es un sistema único para efectos de la gente que se trata en esta institución. ¿Qué es lo que nos desafortunadamente pasa? Que obviamente ustedes, si se volvieron hospital COVID, seguramente recibieron gente de muchísimos lugares que no tenían ustedes no tenían ustedes sus antecedentes médicos y tuvieron que armar expedientes. Sin embargo, creo que es muchísimo más fácil cuando ustedes tienen la posibilidad de tener un sistema de expediente clínico electrónico como el que tienen, que de origen está hecho así. Entonces, ustedes pudieron ingresar la información de cada paciente y de ahí ya dar seguimiento a todo lo que iba ocurriendo con un determinado paciente. Entonces, creo que es muy importante desde este punto de vista, era una gran ventaja tener esa herramienta como hospital, como hospital si hubo algún sector COVID o si se volvió hospital COVID, creo que de la misma manera. No hemos acabado con la pandemia, creo que aprendimos muchas cosas, pero seguimos muy vulnerables y seguimos, desafortunadamente ya está esta variante Omicron que no sabemos todavía muy bien qué es. Sin embargo, creo que sí hemos aprendido y creo que un hospital como el que ustedes tienen, en el que se quedó recabada tanta información respecto de personas que pudieron haber padecido de esta enfermedad, les va a ayudar mucho también a poder tomar medidas preventivas y de solución de problemas. Bueno, para terminar con el tema del burnout, que es importante, me dieron una hora para platicar con ustedes y estoy acercándome al tiempo, pero quiero tocar dos puntos importantes con ustedes antes de dar término a esta charla. La primera cosa que quiero yo platicar o comentar es cómo podemos prevenir el burnout. El burnout es algo con lo que ustedes van a tener que convivir siempre. ¿Por qué? Como ya lo dije, porque a fin de cuentas es un síndrome que se da como consecuencia de, bueno, sí, obviamente del trabajo estresante, del exceso de trabajo, del exceso de tensiones emocionales en un momento determinado, pero sí podemos de alguna manera prevenir o pensar cómo ayudarnos para que este síndrome lo podamos controlar de mejor forma. Y alguna de las cosas que mencionan los estudiosos de este tema es, por ejemplo, un proceso personal de adaptación de expectativas a la realidad cotidiana. Es decir, tenemos que sentarnos y decir, a ver, ¿qué vamos a poder hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿Hasta dónde podemos? Y no sobreexigirnos cosas que no vamos a poder. Y yo creo que esto es una cosa que, por ejemplo, los médicos que están acostumbrados a tratar enfermos terminales deben trabajar mucho. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas saben que su paciente, lo único que pueden hacer es darles nada más una mejor calidad de vida y no necesariamente prolongarles la vida. Entonces creo que hacer el cambio de esta visión es muy importante. Y obviamente aceptar el hecho de que no somos omnipotentes y de que va a haber un momento en el que ya no vamos a poder hacer nada por una determinada persona o por un determinado paciente. Formación, tenemos que
sí, tenemos que informarnos, tenemos que estudiar, tenemos que hacer un proceso, sí, de conocimiento de que a mí me puede pasar esta situación. Y creo que para eso hay que conocerlo. Yo creo que en ese sentido es importante esta plática. ¿Qué es el burnout? ¿Por qué nos da? ¿Por qué tengo que cuidarme para que no me dé? ¿O qué medidas puedo tomar para que no me dé o no me dé tan fuerte? Y en esto es importante también, de alguna manera, pensar en medidas como, por ejemplo, a lo mejor me podrán decir, yo no creo en esas cosas, pero sí medidas de relajación, hacer ejercicio, tratar de tener tiempos de descanso, no pensar que los tiempos de descanso son una pérdida de tiempo o que son un tiempo desperdiciado. Es muy importante para las personas, sobre todo que están bajo bajo esas fuertes situaciones de estrés, sí tomarse un tiempo, decir, a ver, ahorita no voy a pensar en mis pacientes, ahorita voy a pensar en mí, voy a pensar en mi esposa o en mis hijos y voy a jugar con mi gato, con mi perro, o voy a simplemente a dormir porque necesito dormir, porque necesito descansar, porque a lo mejor necesito ir a nadar un rato. En fin, creo que todas estas cosas son muy, muy importantes. Y en este sentido tenemos que buscar el equilibrio de áreas vitales como la familia, los amigos, las aficiones, el descanso y el trabajo también. Sí, el trabajo hay que hacerlo, pero hay que encontrar el equilibrio. Fomentar una buena atmósfera de equipo, es decir, tener espacios comunes, objetivos comunes, tratar de pensar que no estamos en una competencia continua siempre para ser el mejor médico, el más productivo, sino que tratar de fomentar el trabajo en equipo y ver realmente qué es lo importante de la función que realizamos. Y la función que realizamos es tratar de recobrar la salud de una persona, pues hacerlo en equipo, hacerlo por la persona que está enferma, no por uno. Limitar la agenda laboral, es decir, no saturarnos, tiempo adecuado para cada paciente es importantísimo y en este sentido, ustedes que manejan el expediente clínico electrónico o los que no, o los que apenas lo están haciendo, creo que es muy importante este tiempo que se toma el médico para dialogar con el paciente. Sé que, y este era un reclamo muy fuerte por parte de los médicos cuando tuve la oportunidad de platicar con algunos de ellos respecto justamente de la importancia del expediente clínico. Dejemos de un lado si es electrónico o si es expediente clínico tradicional. El tiempo que le dedica el médico a platicar con el paciente es importantísimo. Y me van a decir, sí, pero en el Seguro Social nos dan 15 minutos por cada paciente y tenemos que sacarlos como si fueran a destajo, como si fueran tortillas, como si esto fuera, yo sé que es fuertísima esa parte, sin embargo, en la medida de lo posible, creo que no podemos dejar de ser humanos, de ser empáticos. La empatía es justamente el valor que más se le reconoce a un médico, además de su competencia y de su especialidad y de su capacidad para ayudarme a recobrar la salud. A veces, aunque yo sepa que no voy a recobrar la salud, si el médico es empático conmigo, para mí es muchísimo más fácil, para mí como paciente o para un paciente terminal, es muchísimo más fácil aceptar su realidad. La empatía se las pongo así como uno de los principales valores de los médicos y ojalá de verdad que en ese sentido trabajen ustedes mucho en esto. Minimizar la burocracia con apoyo de personal auxiliar, es decir, sí delegar, pero que las cosas sean prácticas, sean rápidas, no atorarnos en cosas que no son útiles. Formación continua dentro de la jornada laboral, es decir, estarnos todo el tiempo actualizando, estar compartiendo conocimientos, experiencias que nos permitan ir resolviendo los problemas de forma mucho más fácil. Coordinación con espacios comunes, objetivos compartidos, es decir, inclusive hacer dinámicas de diversión lúdicas entre el equipo de trabajo,
desde ir al cine o armar una pequeña club de cine o de lectura o de deporte o de fútbol o de básquetbol, justo para distender y para evitar las fricciones laborales que obviamente por el estrés laboral a veces son inevitables, pues hay que tratar de buscar alternativas para quitarlas. Y claramente también tratar de tener un diálogo efectivo con las autoridades, de tal manera que podamos transmitirles la situación de extremo trabajo y estrés que hay en las instituciones médicas, por exceso de pacientes, por escasez de recursos, por escasez de tiempo para las actualizaciones, para el intercambio, en fin, creo que nos falta muchísimo, pero no podemos dejar de ponerlo en la mesa, porque si lo dejamos de visualizar, no lo vamos a hacer. Tenemos que luchar porque estas situaciones se den cada vez más en las instituciones laborales, y para eso también es útil, y por eso se las quería comentar, la NOM 035 STPS, que es justamente la que se emitió para tratar de proteger los derechos laborales de las personas y para tratar de evitar cuestiones de violencia laboral, cuestiones justamente de cuestiones psicosociales que pudieran afectar a cualquier tipo de trabajador, y obviamente con muchísimo más razón en las instituciones de salud y en todo el sector salud. Ahora, ¿cuál puede ser? ¿Cuál puede ser? Perdónenme. ¿Cuáles son los derechos de los médicos para que ustedes los tengan clarísimos? Yo sé que seguramente han de tener una lista, las han de tener por ahí. Ustedes saben que existe la Carta de los Derechos Generales de los Médicos, que fue emitida por la CONAMED, pero como les decía, estos derechos no salen de la nada, no son un invento de alguna, más allá de que efectivamente hay convenciones internacionales que han propugnado y que han luchado porque haya derechos de los médicos. No solamente los pacientes tienen derechos, los médicos tienen derechos, y es importante que los conozcan y que los tengan presentes. Primero, para que no se sientan en el abandono y decir, bueno, no, entonces los médicos solamente tenemos obligaciones y no tenemos ningún derecho. No, los pacientes tienen derechos y también tienen obligaciones, y los médicos tienen derechos y también tienen obligaciones. Y para eso es importante, nada más a manera de mencionarlo con ustedes, cuáles son los derechos reconocidos por la CONAMED y por la legislación mexicana, cuáles son los derechos de los médicos. Y bueno, pues vamos a empezar ahora sí que por el primero, y el primer derecho es ejercer la profesión en forma libre y sin presiones de cualquier naturaleza. Es decir, ustedes tienen la libertad de ejercicio, y esta libertad representa que ustedes, de acuerdo a sus conocimientos, tienen libertad prescriptiva, tienen la libertad del diagnóstico y terapéutico, y se les tiene que respetar este juicio, y ustedes tienen esta libertad de decisión de cuál va a ser el tratamiento que se le va a dar al paciente. ¿Esto dónde lo encontramos? Pues lo encontramos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 5º constitucional, que dice que a ninguna persona podrá impedírsele que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícito. Entonces, esto es un derecho constitucional. Este derecho de los médicos se desprende de la Constitución, para que vean la importancia que tiene. Y también del reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica, y que nos dice el artículo 9 que la atención médica deberá llevarse a cabo, llevar a efecto de conformidad con los principios científicos y éticos que orienten a la práctica médica, es decir, conforme a la Lex Artis ad hoc. Entonces, con base en eso, cumpliendo con esos principios que los rigen a ustedes como profesión, ustedes tienen toda la libertad de
de decisión. El segundo derecho es laborar en instalaciones apropiadas y seguras que garanticen su práctica profesional. Aquí seguramente muchos de ustedes me van a decir, híjole, pues ahí sí, como que hay veces que no se nos cumple ese derecho. Y estoy muy de acuerdo con ustedes. Desafortunadamente en México tenemos muchas carencias en el sector salud y ustedes son no solamente los pacientes, sino también ustedes son víctimas de estas carencias y de esta infraestructura deficiente. No voy a decir todos los artículos que esto lo prevé, pero les digo que la Ley Federal del Trabajo prevé esta situación, la Ley General de Salud también y el reglamento también de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica. Esto es importante. Es muy importante que ustedes piensen que estos derechos están contenidos en una legislación y eso a ustedes los relaciona con el derecho en general, con el orden jurídico mexicano. Entonces, esto es muy importante que ustedes como médicos no se encuentran aislados y no tienen nada que ver con el orden jurídico mexicano. Eso es cosa de abogados. No, esto es también cosa de médicos, como también lo es el llenar un expediente clínico de forma adecuada, porque es una obligación legal, es una obligación que está contenida en una norma oficial mexicana y que a la vez les genera a ustedes el derecho de, en un momento determinado, por alguna cuestión de alguna demanda o alguna situación que se les pudiera presentar, ustedes tienen derecho a defenderse y su principal, como se los dije aquella vez cuando fui a visitarlos, su principal testigo es justamente el expediente clínico. Entonces, no lo dejen a un lado y tómenlo justamente como eso, como su principal testigo y entonces traten de hacerlo lo mejor que puedan porque en un momento determinado puede ser el que puede demostrar que ustedes realizaron su función de forma adecuada. También el otro derecho es tener a su disposición los recursos que requiere su práctica profesional. El mismo comentario que antes hice, desafortunadamente no hay a veces los insumos, los instrumentos o el equipo que necesitan para poder realizar de forma adecuada su función. Sin embargo, yo sé que los médicos en México y en hospitales como el de ustedes hacen cosas increíbles, inclusive con falta de insumos y de instrumentos. Otro de derecho es abstenerse de garantizar resultados en la atención médica. Este es importantísimo para ustedes. O sea, ustedes no pueden garantizar que la persona va a recobrar la salud. La medicina no es una ciencia exacta. La medicina convive con cuestiones muy complicadas como es la biología, la química y todo lo que tiene que ver con un cuerpo humano y cómo ese cuerpo humano reacciona de forma diferente a estímulos determinados. Entonces, una persona puede haberle resultado un tratamiento de forma muy adecuada y exitosa y a otra no. Entonces, en la mayoría de los casos de la medicina, ustedes no pueden garantizar los resultados. Hay excepciones, por ejemplo, yo pensaría que una excepción es los cirujanos plásticos. ¿Por qué? Porque ellos sí están haciendo una manipulación y aún así todavía tienen a lo mejor más bien tienen la obligación de informarle al paciente en un determinado momento que derivado de el tipo de piel o el tipo de tejido o tal, las cosas pueden no salir como originalmente se pensaron que iban a salir. Pero bueno, son cuestiones que hay que tener presentes y que para eso en otra ocasión, ojalá me inviten por aquí otra vez, hablaremos del consentimiento informado, que es tan importante justamente para ustedes y también para protegerlos de proteger sus derechos. Recibir trato respetuoso por parte de los pacientes y sus familiares, así como del personal relacionado con su trabajo profesional. Eso sé que efectivamente a veces no ocurre, el miedo, la frustración, la tristeza a veces hace que los familiares, los pacientes o algunas otras personas se comporten de forma inadecuada con los médicos y bueno, pues eso es un problema, pero bueno,
También hay que entender situaciones, pero también no hay que permitir cuestiones que pudieran llegar a una falta de respeto o a una situación que pudiera ponerlos a ustedes en una cuestión de riesgo. Tener acceso a educación médica continua, es decir, estarse actualizando y ser considerado en igualdad de oportunidades para su desarrollo profesional. Entonces, todo el tiempo estarse actualizando y estar siendo considerado para subir en el escalafón de las instituciones en las que ustedes trabajen. Tener acceso a actividades de investigación y docencia en el campo de su profesión, porque hay mucha gente que no le gusta la clínica, la medicina clínica, sino que quiere estar investigando y quiere estar realizando este tipo de, dando clases, transmitiendo sus conocimientos y su experiencia, y en ese sentido es muy importante y es también un derecho que ustedes tienen. Asociarse para promover sus intereses personales, es decir, ustedes tienen la posibilidad de formar un sindicato o grupos para defender sus propios derechos. Salvaguardar su prestigio profesional, esto es importantísimo, la posibilidad de de cuidarse y de decir, yo esto no lo voy a hacer porque esto va en contra de mi ética o va en contra de mis creencias o en contra de este tipo de situaciones. Y percibir remuneración por los servicios prestados, es decir, ustedes evidentemente del servicio que prestan tienen derecho a recibir los emolumentos correspondientes. Más allá de otras cuestiones que pudiéramos platicar en relación por ejemplo, la posibilidad de que los médicos quieran o no tratar a una persona. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Puede un médico decidir no tratar a una persona? Sí, pero ¿qué obligación le corresponde? A lo mejor le corresponde remitir a esa persona a otro médico que sí la pueda tratar. En fin, hay muchísimos temas en este sentido que pudiéramos abundar. Ya no me da tiempo de hacerlo. Sin embargo, bueno, pues quiero dejarles estos derechos para que los tengan ustedes presentes. Quiero dejarles, espero haberles sido clara con la exposición del síndrome de burnout y también haberles podido transmitir, aunque sea de forma muy breve, la importancia del expediente clínico, no solo del expediente clínico electrónico que ustedes tienen la fortuna de tener en el hospital, sino también del expediente clínico tradicional, que hoy en día es todavía el que en México es el que más tenemos en abundancia. Quiero agradecer a todos, quedo abierta, yo sé que esto es un programa grabado, pero si alguno de ustedes quisiera hacer llegar alguna pregunta o algún comentario, yo quedo abierta a contestarlo. Por supuesto, las personas organizadoras tienen mis datos y con muchísimo gusto yo podría responder cualquier pregunta si fuera necesario. Agradezco a todos su atención y por supuesto la invitación y pues muchísimas gracias por este tiempo y por su atención. Muy buenas tardes.